Bueno, yo creo que podemos dar inicio, Sandra, si te parece Ya, bien. perfecto. Entonces, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos en una sesión más de esta serie de webinars que el grupo de investigación en desastres, grupo de pesquisa en desastres, está realizando. Ya este es nuestro segundo grupo de webinars. Y hoy estamos con Sandra Meyens. Me corrige Sandra si pronuncio bien el apellido, Meyens Santos. Sandra es especialista en temas de agua. Ella es graduada en Oceanografía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador, ESPOL. Tiene una maestría en Ecología Marina de la Universidad Libre de Bruselas, con distinción de cum laude. Y tiene también un segundo máster en la Universidad Libre de Ámsterdam en manejo de recursos ambientales, con especialización en clima y agua, y varios cursos de especialización en institutos internacionales. Sus intereses de investigación incluyen los problemas ambientales del agua, específicamente en el examen de los desafíos políticos y sociales, con enfoque de género, de la adaptación a la gobernabilidad del agua y los objetivos de desarrollo sostenible. Otras áreas de estudio que Sandra persigue es incluir la cooperación público-privada y el buen gobierno, la economía y política internacional del medio ambiente, la ética social medioambiental y el desarrollo humano con enfoque de sostenibilidad sobre el cambio y la migración climática, promover los convenios internacionales de aguas de gobernanza común y la diplomacia hídrica. Sandra trabajó como asesor especialista en temas de agua en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas y Gestión del Agua, eh, Rijkswaterstaat, en los Países Bajos. Mi holandés está un poco oxidado, pero no haberme equivocado mucho, como asesor y consultor del gobierno ecuatoriano en materia de agua y gobernanza en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Actualmente es estudiante externo de doctorado en el programa de Ciencias Sociales WASS en la Universidad de Wageningen de Holanda, en La Haya, y su investigación se enfoca en el marco de la gobernanza y diplomacia del agua, en la sequía y la escasez del agua en la cuenca transfronteriza del Mira, en el norte de Ecuador. Entonces, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a las personas que nos están acompañando hoy. Pueden hacer preguntas en el chat que tenemos acá en el aplicativo, en el Teams. Y al final de la presentación de Sandra, nosotros las leemos y abrimos el espacio para hacer esas preguntas o comentarios que puedan tener. Recordarles mantener los micrófonos cerrados, y yo le doy la palabra, el micrófono a Sandra. Yo voy a cerrar mi cámara y mi micrófono, así no tenemos distracciones y ahorramos un poco de internet también. Entonces, Sandra, Ya, muchas gracias. obrigado você. Gracias. En todo caso, voy a comenzar agradeciéndoles por la invitación. Había hace tiempo un deseo de poder hacer compartir un poco las experiencias y sobre todo esta es una oportunidad para algunas de las reflexiones sobre los temas que he venido tratando e investigando, tanto en Holanda como Ecuador. Voy a compartir mi presentación. ah, para dar inicio a este encuentro. En todo caso, quiero agradecer nuevamente y sobre todo quiero traer eh, a connotación que este conversatorio o esta charla la voy a hacer en función de las reflexiones que he tenido con las experiencias, tanto con el apoyo y la supervisión de mi grupo de trabajo en Wageningen a través de mis supervisores directos, como la cooperación también que he tenido por parte de mi Universidad de Ecuador con los centros de investigación.
Además, voy a tratar de traer algunas reflexiones de los últimos documentos que se han venido realizando con el tema de gestión de riesgo en la región. Comprender la dinámica y la gobernanza del agua a partir de la interacción de actores en condiciones de sequía, en el caso de la cuenca del Mira, es realmente el título de mi investigación como candidata externa de doctorado de la Universidad de Wageningen. Este interés se suscitó porque la mayoría de la región, sobre todo en la costa del Pacífico, siempre sufre impactos de carácter climático o por la presencia del fenómeno del Niño, y el estudio de la sequía ha tenido menos interés y su dinámica, a pesar de ser tan compleja y de gran impacto en la región, es todavía lejos de ser bien entendida. Mi tema de investigación, mi área de estudio comprende la zona transfronteriza en el norte del país, que es la cuenca del Mira, donde comparte una zona de frontera justamente con Colombia. Es una área de alta diversidad, es muy rica en recursos naturales, pero también tiene un alto índice de factores externos que crean situaciones de riesgo para las comunidades aún más vulnerables. Comprender la dinámica de la gobernanza del agua ha sido uno de los temas que no solo en Latinoamérica ha creado mucho interés, sino a nivel mundial. Se han creado marcos analíticos sobre los principios y las dimensiones donde la efectividad de la gobernanza del agua debe ser aplicada. En mi caso, yo voy a trabajar sobre dimensiones de gobernanza que tienen que ver con la autoridad, con la toma de decisiones y con la responsabilidad. Estos vienen conectados directamente con algunas de las visiones generales de los principios de la gobernanza del agua. El marco conceptual es una de las partes más importantes del proceso del área de estudio donde voy a realizar mi investigación, especialmente porque la gobernanza se refiere a dimensiones normativas y descriptivas, como lo mencionan algunos actores, y porque está muy relacionada a los compromisos de partes, sobre todo en todos los niveles, realizadas por actores, recursos de poder, reglas y discursos. En el área de estudio donde yo hago mi investigación, es una cuenca fluvial transfronteriza donde el 64% pertenece al territorio ecuatoriano y aproximadamente un 36% se encuentra en Colombia. La parte superior de la cuenca tiene un déficit hídrico con precipitaciones muy bajas durante cierta parte del año, especialmente en la parte alta y media de la cuenca, y tiene una presión constante sobre el recurso debido a los problemas o al manejo del agua por riego. Estos problemas afectan a la descarga de los ríos y sobre todo hay también un impacto de algunos proyectos de energía hidroeléctrica y sobre todo un impacto que se puede presentar en la parte baja de la cuenca cerca de la frontera con Colombia, y esta es la deforestación. Otros impactos es la contaminación de las aguas también por la presencia de minería tanto legal como ilegal. En general, solo un 14% de los cuerpos de agua en la región están en un buen estado ecológico. Los marcos de gobernanza sabemos que pueden contribuir en gran parte al diseño y la implementación de medidas, pero esta gobernanza debe estar conectada relación entre el Estado y la sociedad, como lo es la gobernabilidad y las relaciones del Estado y el sistema político. En un país como Ecuador, donde las transformaciones políticas son bien acentuadas, especialmente a nivel de territorio, entender el marco de gobernanza a nivel de región, a nivel local, es sumamente importante. Sobre todo porque de esta manera vamos a poder tener más efectividad, eficiencia, confianza y sobre todo la participación en las dimensiones
que están anotadas dentro de este análisis de los marcos de gobernanza entre los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad civil, y para no tener como una entidad aparte, las empresas y todos los actores que de alguna manera tienen y juegan un rol importante en esa estrecha colaboración, sobre todo en el diseño de las políticas públicas. Pero, ¿qué es Ecuador? Ecuador también es un país de multiamenazas. Es un país que no solo tiene el impacto de las inundaciones debido a los cambios climáticos, sino que también tiene los deslizamientos constantes, derrumbes en las carreteras, erupciones volcánicas y sismos. Este impacto de las bajas precipitaciones no solo se dan en la cuenca del Mira o en una parte de la cuenca del Mira, sino que hay otros sectores dentro del país, como es la parte de la costa ecuatoriana, de la parte noroeste, o la parte sur del Ecuador, que es la provincia de Loja. Cuando hablamos de un país que está expuesto a la multiamenaza, debemos tener una comprensión más amplia, no solo de la gobernanza del agua en el sentido, sino en sus varios niveles, sino en la conexión que pueda tener en otras dimensiones. En este caso, o en mi caso en particular, yo he incluido también el riesgo de la sequía como una parte importante en mi análisis de investigación, de las cuales se refieren o se transfieren a 4 casos de estudios dentro de la cuenca del Mira. ¿Qué sucede? Es importante porque al ser un país multiamenaza, los desastres tienen un impacto de característica no solo nacional, regional, pero local. Generalmente el interés se cierra a los territorios, los espacios más densos, es decir, a los que están más expuestos a los impactos de los desastres, como en este caso son los desastres urbanos. Pero en el mundo desarrollado, como el mundo en desarrollo, son particularmente las ciudades las que podemos decir que son las más vulnerables o que tienen los lugares de baja resiliencia y alta vulnerabilidad. Pero los peligros y los riesgos urbanos puede impactar tanto a espacios que tienen a países ricos como a países pobres. Y Ecuador es un país que en la historia ha sido impactado por diversos desastres en diferentes niveles y en diferentes escalas también. Uno de ellos es de recordar, para el Ecuador sucedió en el 2016 y que fue un sismo de 7.8 y que constituyó uno de los más fuertes que ha sentido el país o la región después del terremoto de Colombia en el 79. En la historia del Ecuador, este sismo, que corresponde en magnitud, no fue superado por el último que ocurrió en 1987. Y es el 4º más grande en magnitud. Esta onda sísmica llegó hacia el suroccidente de Colombia y a la frontera norte del Perú. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1 millón de personas fueron afectadas por el terremoto. Los daños fueron incalculables y hasta hoy, a 4 años del terremoto, todavía hay personas que no viven o no han podido regresar a sus viviendas. ¿Qué sucedió aquí?
El terremoto o la magnitud como este terremoto de este desastre se presentó en el Ecuador atrajo la mirada hacia una nueva dimensión de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo no solo direccionada a las grandes ciudades o a las poblaciones muy densas, sino hacia la resiliencia comunitaria. Comunidades que después del terremoto visiblemente fueron las más vulnerables, especialmente por el impacto. Pero la pregunta es, ¿de qué se trata la resiliencia comunitaria? Existen diversas definiciones de la resiliencia y que algunos autores las agrupan en tres categorías. Una resiliencia como estabilidad, que se le llama normalmente resistencia. Una resiliencia que se denomina como recuperación, es decir, la capacidad para volver a su estado original. O la resiliencia como una transformación. Y que esta última considero es una dimensión más compleja en cuales las personas son capaces de resistir, de proteger su integridad a pesar de las amenazas. Y además salir fortalecidas, es decir, una transformación positiva por la experiencia. En todo caso, la resiliencia comunitaria es una condición colectiva para sobreponerse a los desastres en situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas un nuevo futuro. Pero estas relaciones grupales siempre están dependientes de condiciones sociopolíticas y estas pueden ser diferentes dependiendo de la religión y dependiendo del entorno de la sociedad. En todo caso, esto puede ser algo muy complejo, pero hay diferentes disciplinas que ahora están encargadas para justamente analizar estos elementos o estos conceptos relativos al riesgo. Pero la lectura acerca de la vulnerabilidad de riesgo va a depender mucho desde la arista o desde la lupa como se la mire. Muchas veces puede considerarse que estos conceptos entran en un tema de debate debido a que desde la mirada técnica o desde la mirada geográfica o desde la mirada política no significa lo mismo. Es decir, las catástrofes colectivas no afectan a todas las personas por igual. Y las personas de la misma manera responden de manera diferente a estos conflictos y a este estrés. Pero aquí no queda el interés hacia esta nueva conceptualización. Quizás el término de resiliencia es uno de los más que se les ha dado crédito en la literatura. Yo he identificado de algunas lecturas que hay más de 267,000 registros de la palabra en español y otros tantos o mucho más con el término inglés resiliencia. O sea que es un término no solo exclusivo en una dimensión, pero es más bien un término que ha tenido un interés y una tendencia en los últimos años en las investigaciones o en los trabajos de gestión de riesgo. Pero no debemos olvidarnos algo que sobre todo es importante y es la continuidad de lo que se vino realizando en el marco de Hyogo, para los que están un poco más interesados o integrados en el seguimiento de lo que se ha venido realizando en este tema. Sendai y los 7 objetivos, las metas globales, tiene un marco de tiempo, como lo sabemos, del 2015 al 2030. Y sobre todo se basa en elementos que van a garantizar la continuidad de Hyogo. Pero la diferencia es que este nuevo marco presenta innovaciones que se suscitaron después de las consultas y las negociaciones con los otros países. Quizás estos cambios no han sido muy importantes para muchas personas y se ha dado quizás para algunos énfasis en algunos sectores
y se ha perdido un poco más el interés o se ha debilitado otros sectores comparados con los marcos de acción de Hyogo. En lo personal, yo creo que se ha ampliado considerablemente y se ha centrado nuevamente en las amenazas naturales como de origen humano. En los riesgos ambientales, le ha dado un espacio importante a las tecnologías y sobre todo al riesgo biológicos conexos, que en este momento ha jugado un rol muy importante con la presencia del COVID-19. Es decir, estos nuevos objetivos, estas metas globales de Sendai, promueven plenamente la resiliencia sanitaria. Para el Ecuador ha sido importante incrementar la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples. Son estos sistemas los que en su momento se crearon y diseñaron para alertas de tsunamis y que en este momento, en la nueva fase que va el país con relación al COVID-19, van a ser utilizados para prevenir en la costa ecuatoriana a las personas que van a tener acceso hacia estas playas. En todo caso, es también muy positivo que dentro del país se está también caminando hacia otro tipo de investigación y implementación de los estudios sobre la gestión del riesgo hacia utilizar la resiliencia como un punto de partida. Entre ellos, el Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgo de Desastre, que está en la Escuela Politécnica Superior del Litoral, ha creado un proyecto interesante en una ciudad muy densa y muy vulnerable a estos riesgos hidroclimáticos y que encuentra en este proyecto la manera de establecer un manejo de riesgos climáticos para la ciudad a través de una evaluación de riesgos y amenazas, y generados principalmente por inundaciones, deslizamientos y exposiciones al fenómeno de las islas de calor. Este cantón es un cantón muy extenso y es una área metropolitana de mucha importancia comercial que está muy cerca de una de las ciudades más importantes del país, que es Guayaquil, y junto con otras dos ciudades tienen una densidad poblacional de casi 3 millones de habitantes. Pero nuevamente, la importancia de este tipo de proyectos en la región tiene como objetivo principal es que los productos que se generan ser entregados a las autoridades municipales o a sus autoridades locales. Estos son insumos técnicos o datos que son de interés para la toma de decisiones, especialmente en las áreas de implementación. Sobre todo en una planificación ordenada donde va a incrementar la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo al cuidado del medio ambiente. Pero la resiliencia comunitaria, la gestión de riesgo y el mismo tema de desastre no ha estado alejado de enfoques teóricos de desastre y la gestión local de riesgo bajo una construcción crítica del concepto, como se ha notado algunos autores. Desde el punto de vista general, el objetivo siempre fue ayudar a las comunidades a pensar de manera diferente la mitigación y cómo prepararse para desastres. De esta manera, poder ser más resistentes. Pero ¿qué sucede? El riesgo en sí como concepto no ha sido totalmente entendido. El concepto mismo de riesgo hasta la fecha es un poco incierto, o la manera como ha sido utilizada. Para algunos ha tenido una dimensión dominante tecnocrática y para otros ha tenido una influencia dependiendo del enfoque del enfoque científico con que ha sido utilizado. Lo que es cierto es que hasta la fecha no se ha logrado un consenso para unificarlo.
por lo que en este contexto, el objetivo presente es reflexionar acerca de la falta de consenso y la posibilidad de unificar el concepto de riesgo. Es decir, es un vocablo que es utilizado de diferentes maneras y que debe de todas maneras ser consensuado por las partes, sobre todo en las estrategias para la planeación territorial. El desarrollo de la gestión social de riesgo ha tenido una transformación desde el rol de las ciencias naturales a ser considerada como una amenaza en sí misma, o ha tenido una perspectiva social, que es hacia donde camina mi estudio, que es la gestión local del riesgo. En todo caso, la gestión del riesgo tiene un enfoque que muchas veces no se lo considera en su profundidad, y que es la gestión del riesgo como un enfoque de derechos humanos. Estos están ligados a las medidas para proteger a la población de la discriminación, explotación y otras formas de violación a los derechos humanos, como es en el caso de desastres, donde hay una falta de recursos, especialmente para algunos podría ser acceso al agua, o hacia hospitales, o hacia otras partes donde necesiten tener una movilización en un traslado y no existen vías de comunicación. En todo caso, la gestión de riesgos con enfoque de derechos humanos es un pilar importante. En tiempos de pandemia, esta gestión de riesgos de derechos humanos, la vulnerabilidad que se han visto expuesta a ciertas regiones y ciertas ciudades, nos ha dado una lectura y un mensaje diferente hacia todo lo que hasta este momento habíamos venido implementando en función de estas teorías y de esta conceptualización. Aquí hay yo no quería poner demasiada énfasis hacia las figuras que ha tenido esta pandemia a nivel tanto nacional como a nivel regional, porque es de conocimiento, creo que para todos, que la información ha sido amplia y constante para todos los países y para todo su territorio. En todo caso, algunas experiencias de lo que pasó en Ecuador y cómo se y cómo se implementaron las estrategias para la respuesta. Durante la pandemia, durante los picos altos, como se denominó, se trató de crear diferentes puntos claves, como garantizar la distribución de kits alimenticios para la población, tener una especie de salvoconductos que le permitía a las personas movilizarse en la ciudad, ya sea en espacios y distancias controladas, o dentro de los territorios cuando tenían un especial objetivo. Sé que se incrementaron las pruebas COVID, las PCR y pruebas rápidas para poder tener un mapping, poder conocer dónde estaban las mayores concentraciones de personas contaminadas. Y sobre todo se activaron redes, tanto de solidaridad a nivel nacional, a nivel local, como internacional, para poder proporcionar una ayuda durante la emergencia. Las estrategias en particular fueron variadas, y fueron estas estrategias que se dieron sobre todo en tratar de que la población mantenga las reglas, siga las reglas mínimas que le iba a permitir evitar el contagio. Como lo expuse, los salvoconductos o los pases de movilización, los registros diarios que se dieron a través de informaciones emitidas por el Comité de Emergencias Nacional, y que era hacia todo el territorio mediante
canales o la prensa escrita y la distribución apropiada de los productos de primera necesidad. Cabe decir que en el Ecuador se crearon canales, es decir, se crearon rutas donde la distribución de productos desde las zonas rurales hacia las ciudades nunca se vio interrumpida. Y eso permitió que la ciudad siempre mantuviera su nivel de abastecimiento. Se crearon unos sistemas de semáforos muy parecidos a lo que también se hizo y se está haciendo en México, en el cual iba variando dependiendo del nivel de emergencia de la ciudad o del territorio donde se iba a aplicar. Pero el quédate en casa lamentablemente no fue para todos. A pesar que las grandes ciudades, como las grandes ciudades mucho más densas en Ecuador, siguieron estas indicaciones y hubieron espacios y barrios completos donde no había nadie después de ciertas horas del tiempo, no sucedió lo mismo para la gente del campo, con la limitación que la movilización también se vio limitada porque no había la interconectividad de un lugar a otro o de una provincia a otra, a excepción de los corredores logísticos que se crearon justamente para el abastecimiento. ¿Qué sucedió? Muchos de los productos que tenían los pequeños agricultores especialmente, comenzaron a quienes los vendían no podían llevarlos hacia los mercados y los sacaban a las carreteras con el afán de poder tratar de venderlos. Las pérdidas fueron millonarias en todos los niveles, tanto en el turismo como en la parte comercial, de millones de dólares, y todavía estamos en un proceso de reactivación. Ecuador no fue el único. La CEPAL en su último informe hace una tabla muy interesante acerca de cómo se ha ido esta pérdida de empleos, recordando que la informalidad fue una de las constantes, especialmente al no tener un recurso. De lo rural a lo urbano, yo creo que esta es la parte central de este conversatorio, porque para que las ciudades puedan todavía manejarse, siempre se vieron abastecidas por la parte rural. Es decir, la agricultura nunca se limitó en el país y siempre tuvo una constante producción. Aunque es verdad, la ciudad, para que pudiera trabajar, tuvo que tener del campo de alguna manera ese sacrificio. Es decir, porque no hubieron partes en las zonas agrícolas y rurales que no pudieron tener los beneficios, ya sea en los servicios de agua, porque tenían muchos problemas, o porque simplemente estaban tan alejadas que la ayuda en cuanto a los sistemas sanitarios no eran los más eficientes. Así que ese fue uno de los grandes problemas que la zona rural en este momento está enfrentando en comparación con las ciudades. Es decir, una ciudad mucho más permeable se abastece de una zona rural que nunca se detuvo en el momento de la pandemia. Quizás la gran diferencia es que los espacios en que se manejaron dentro del territorio de las zonas rurales permitieron mucha menor contaminación y mucho menor problema a las personas que pudieran enfermarse, lo que no se está dando ahora porque ya hay una interconexión entre las provincias y son las zonas rurales las que en este momento están presentando un aumento en los casos de contaminación. La importancia del espacio aquí fue crucial. ¿Y por qué? Porque los mercados dentro de las grandes ciudades son espacios muy concurridos. Se tuvieron un protocolo y un cuidado especial de que esto no sucediera, pero nuevamente había la limitación del agricultor de traer su producto a la ciudad y poder vender. Estos son fotos de Quito, si no me equivoco, donde lo que se muestra es que se utilizó los espacios abiertos
aún como una manera de mercados locales donde podían las personas vender su producto abiertamente al público, pero solo en las horas en que éstas podían movilizarse. Lo que es importante quizás aquí anotar, que dentro de la parte rural, ellos también tuvieron muchos problemas al no tener acceso a servicios que la ciudad generalmente les prestaba. Y hubieron empresas que hicieron grupos en asociaciones para poder movilizarse dentro del territorio y poder llevar alimentos dentro de estas zonas rurales. Es decir, los aislamientos se dieron segmentados de alguna manera en todo el territorio y eso obligó a una cooperación, llamémosle así, eh, dentro de sus regiones para poder solventar estos problemas. En el tema de riesgo, muchos de los planes fueron más bien emergentes que planificados y quizás es algo que se debe considerar para un futuro. Es decir, el término territorio también, cómo se lo concibe, es un tema de debate, ya que puede constituir como un concepto geográfico, como una construcción social o como una construcción de identidad. Nuestro país es un país inmensamente diverso, como lo es Brasil o otras regiones en Latinoamérica, y siempre hubo un énfasis a que las ciudades, los territorios alrededor, por ejemplo, de cuencas hidrográficas, donde hay asentamientos mucho más importantes, tengan un acceso o un beneficio hacia los servicios, lo que no sucede en otras regiones donde no es la diversidad el mayor problema, sino una desigualdad dentro de estos territorios, lo que ha generado en muchas áreas del país esa migración hacia las ciudades. En todo caso, yo considero que hay una relación invisible que no se la ha analizado profundamente en la relación del espacio urbano y lo que es el territorio. Y podría notar que también tiene que ver con el suministro de agua potable. Generalmente los suministros de agua o de agua potable o agua segura se contabiliza por la cantidad de conexiones que una casa o un lugar pueda tener. ¿Esto qué significa? Las conexiones de la llegada de agua hacia una casa en el tema rural, por ejemplo, se la cuenta por conexión y por casa, pero no por la cantidad de agua que recibe ese hogar o esa familia, ni por la calidad de agua que utiliza. Entonces, las cifras muchas veces no son realmente las más acertadas. Hay un trabajo muy interesante de Label 2020. Este trabajo es un trabajo abierto que va a ser expuesto como parte de la próxima reunión que van a tener las Naciones Unidas por el desastre, si no me equivoco, el próximo año en el Caribe. En todo caso, ellos aquí hacen una evaluación de la gestión del riesgo en diferentes aspectos. Pero, ¿qué dicen los internacionales? El interés tanto de las cadenas de suministro, ¿no?, de alimentos a nivel nacional, es el mismo preocupación que hay a nivel internacional. Es decir, ¿qué hacer una vez que la pandemia no ha pasado, pero que hay que pensar cómo poder reconstruir, sobre todo, tratar de fortalecer estas cadenas de suministros de alimentos? La CEPAL advierte que va a haber una pérdida de millones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La FAO, por otro lado, insiste que hay que satisfacer estas necesidades alimentarias, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Tratar de incentivar programas de protección social y, sobre todo, no olvidar las crisis humanitarias por esta pandemia. ¿Y por qué?
porque estas propias necesidades internas, que ya digo, son problemas que han tenido algunas regiones expuestas y mucho más vulnerables, simplemente van a aumentar como consecuencia de esta pandemia. En este documento que les señalé, se hace una exploración de algunas facetas claves. Es un documento que se titula El COVID-19, Relaciones con el riesgo de desastre, su concepto y gestión. En ellos, sobre todo, se compara la pandemia, sus causas y impactos con escenarios de desastres tradicionales, que es lo que yo mencionaba. También le da mucha atención a la planificación, a la intervención y a la respuesta de los gobiernos en estos desastres basados en amenazas físicas y como es ahora con una pandemia. Pero también hablan de cómo el papel que han desempeñado estas organizaciones o estas instituciones en la respuesta. Y esto es muy interesante. ¿Y qué podemos aprender de esta experiencia, sobre todo con esta pandemia? En mi opinión, el debate es necesario. Hay dos extremos que se relacionan, pero son en particular muy diferentes. El enfoque basado en los derechos y el enfoque basado en los problemas. Tenemos un riesgo de desastre con esta pandemia, pero tenemos una vulnerabilidad intrínseca, tenemos patrones causales de esta exposición, tenemos una conexión que analizar entre las causas y el efecto, y tenemos que todavía profundizar en los análisis a la gestión de riesgo de desastre. Las reflexiones finales yo las voy a concentrar en tres escenarios. Los escenarios de mercado que considero es una adición necesaria hacia todas estas perspectivas de los incentivos y de los subsidios que tanto ha traído al debate, pero que tienen que tener una connotación o un enfoque más social. En todo caso, hay una preocupación evidente de la seguridad alimentaria, a pesar de que los mercados están bien abastecidos. Pero como yo les mencionaba, esto es muy particular y va a depender mucho del territorio. Se prevé que el precio de los productos básicos no va a aumentar. La verdad es que durante la pandemia, a nivel internacional, el único producto que realmente tuvo un incremento en su precio fue el arroz. La FAO todavía insiste en esta prestación continua de ayuda humanitaria debido a que la enfermedad, como ellos lo indican, no tiene frontera. En mi caso, me gustaría incluir algo de una exposición del grupo de Oxford que trabajan también con Latinoamérica y en cuales ellos también mencionan algunas soluciones en base del mercado, pero de las cuales también advierten o indican que esto no solo tiene que tener un valor monetario, pero tiene que ser a otro tipo de escalas. También indican que los incentivos han estado por muchos años, pero que han habido muchas fallas en su implementación y que tiene que haber una revisión del mismo. En todo caso, fue un documento interesante y una presentación donde hay una preocupación muy obvia, sobre todo a la escasez del agua y cómo esta escasez puede ser conectada con la presencia de este tipo de emergencias que se suscitaron por el COVID, en este caso en particular. Un segundo escenario que considero importante anotar es los escenarios de gobernanza. En una de las dimensiones importantes que en el presente es justamente el uso de las herramientas tecnológicas, es el hecho de volver las ciudades más dinámicas, de volver las ciudades más inteligentes, nos está haciendo olvidar de algo que es muy importante y es sobre todo la huella hídrica
o el uso del agua. La huella hídrica es un concepto que más bien se lo representa como un indicador medioambiental, que define de alguna manera el total de agua dulce utilizada. Más bien es una variable que nos indica cómo se utiliza el agua y cómo y cuánto vale esta utilización o para fabricar este producto. Está más ligada con el tema de producir bienes y servicios que consumimos. Si la gobernanza es buena y ayuda a resolver los desafíos claves del agua, se puede utilizar una combinación de procesos de arriba para abajo, de abajo para arriba. En todo caso, es necesario seguir impulsando estas conexiones entre Estado y sociedad. Pero la gobernanza también puede ser mala si genera costos y no corresponden a las necesidades propias del lugar. En todo caso, considero que el mensaje de la huella hídrica se puede realmente interpretar en estos casos. Por último, un tercer escenario que yo le llamo el escenario de desastre y que lo conecto mucho hacia la percepción pública. ¿Y por qué? Porque uno de los mayores problemas es que la percepción individual es una de las causas más frecuentes para el inicio del conflicto o para no llegarse a entendimientos mínimos acerca de decisiones. Así que las consideraciones de igualdad, equidad, yo creo que son importantes, especialmente en la distribución de estos recursos. El aprovechamiento del know-how, es decir, del conocimiento, y también tratar de incrementar el entendimiento hacia estándares que existen actualmente y que pueden ser fácilmente incluidos en algunas líneas de productividad o de gestión en el caso de desastre. Yo uno estos tres escenarios y realmente los concentro en la necesidad de un diagnóstico de la capacidad del gobierno. Es decir, un gobierno no como se ve en el papel, sino como se practica. También incluyo las experiencias que dentro de las regiones, centros de investigación, academia, puedan aportar a este mejor entendimiento y sobre todo en el crear una estrategia nacional para abordar uno de los temas que me parece van a ser cruciales en los próximos años, como es la escasez de agua, los alimentos y esta transición de energía. Para terminar, hago unas pocas conclusiones acerca de lo que les he manifestado y muy conectado a la experiencia que han tenido y ha tenido el país para mitigar los efectos de la pandemia, puedo decir desde la parte de los internacionales, es decir, desde la FAO o CEPAL, dice que lo primero que tiene que haber es satisfacer las necesidades alimentarias, sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Se enfoca también mucho a la protección de las crisis humanitarias que se pueden dar tanto a nivel de territorios como a niveles geográficos un poco más específicos en el caso de los grupos indígenas o grupos no contactados de la Amazonía, etcétera, donde las necesidades específicas y sus problemas son de otra connotación, pero que en todo caso los vuelve en estos momentos doblemente vulnerables. La enfermedad, como dice la FAO, no tiene fronteras. Si no se controla en un lugar, toda una humanidad seguirá estando en peligro. No todo lo rural es agrario. ¿Qué quiere decir? Que hay lugares donde la ruralidad no solo es agricultura, pero hay otras actividades que necesitan también atención y los mínimos servicios necesarios para tener un buen nivel de vida. Hay un fenómeno interesante que es la idea de poder regresar hacia lugares más sanos, es decir, migrar desde la ciudad hacia el campo. Esto habría que tomarlo con un poco de precaución, porque si un campo o un área rural no está preparada, lo que va a tener es un estrés innecesario
de aumentando la problemática que ya podían haber tenido. Tiene que haber un equilibrio territorial, definitivamente. Hay una área entre ciudad, o sea, entre la parte urbana y la parte rural, que cada vez es mucho más grande, la parte periurbana. Es necesario políticas sólidas, definitivamente, para adaptarse al futuro y sobre todo a los nuevos escenarios. Y creo que como una conclusión final debemos seguir en la búsqueda de la gestión del riesgo en el territorio, sobre todo entendiendo los procesos de su sociedad y sus necesidades locales antes de poder emitir decisiones en las implementaciones de los diferentes programas, sin contar con la participación mínima de sus beneficiarios. Este es el campus Wageningen en Holanda. Ellos están en este momento haciendo una investigación muy profunda acerca de los nuevos escenarios futuros del COVID, no solo en Holanda, sino en el mundo, especialmente en la producción de alimentos, y me parece sumamente interesante que puedan ver algunos de sus nuevos enfoques. Gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante tu presentación. Entonces abrimos el espacio para preguntas. Víctor, si tú tienes alguna pregunta, imagino que sí. Sí, sí. Muchas gracias, Sandra, por la interesante charla. Creo que hay muchas preguntas para hacer porque su análisis fue muy interesante, ¿sí? En términos no solo de los distintos escenarios de amenaza, pero las conexiones entre rural y urbano, las conexiones entre la agua, la energía y alimentos, pero también los escenarios de gobernanza, los escenarios de desastres. Entonces, una charla muy completa, ¿sí? Yo creo que su doctorado va a ser muy interesante. Después puede compartir con nosotros porque hay muchas cosas para leer, muy interesante. Podemos recibir preguntas por el chat. Tengo algunas, ¿sí? La primera pregunta es para usted. ¿Cómo es la cuestión de la zona transfronteriza ahora? Porque las fronteras creo que están siendo resignificadas por la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, en la frontera, en la zona transfronteriza entre Ecuador y Colombia, de la cuenca de Mira, ¿sí? Este es el nombre. ¿Cómo usted puede identificar la cuestión de la frontera en términos de los desafíos de gestión de riesgo en las fronteras? Yeah. Bueno, gracias. Es una pregunta, la verdad, bastante interesante y se suma un poco a las millones de preguntas que ya mi doctorado establece, sobre todo por ser una región con un conflicto interno o un conflicto que de alguna manera ha impactado a ambos territorios. Además, debido a hay una dimensión política muy fuerte. Por primera vez he traído aquí a mostrar lo que yo considero la triangulación de escenarios de desastres, viéndolos de una gestión de derechos humanos, no solo una gestión técnica o una gestión de manejo. Creo que es la primera vez que lo muestro y trato de hacer esa triangulación. El segundo, incluyo escenarios de mercado, porque a pesar de que las zonas transfronterizas tienen un interés más bien político o un interés de planificación binacional, ¿no? Con ciertos puntos específicos,
Si bien es cierto, no solo para Ecuador, Colombia o Brasil, Uruguay o Brasil, Venezuela, las fronteras están en términos económicos, en términos de intercambio comercial, y poco se habla de términos de protección y conservación de los pueblos y sus riberas. Entonces, quizás el término, cuando yo hablo de escenarios económicos o los escenarios como los mencioné aquí de mercado, me pareció interesante. Quizás no pude conectarlo bien con esa conferencia que hubo de la Universidad de Oxford, pero me llamó la atención cómo ellos están muy interesados en valorar la escasez del agua o el agua en términos de subsidios o en términos económicos, pero que a su vez reconocen que estos no pueden solo estar en un beneficio comercial, sino que hay que considerar las dimensiones sociales. Entonces, ese es un punto en las fronteras que me pareció sumamente interesante también de tomar en consideración. Los desastres, el mercado y la gobernanza. Y una gobernanza del agua, ¿por qué? Porque una gobernanza del agua, a pesar que tiene modelos conocidos en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en su eficiencia, en su transparencia, considero que en las escalas o en los niveles que trabajamos muchas veces no es entendido y nos topamos en una zona de frontera que realmente tiene otras limitaciones, otros boundaries, otras definiciones de frontera que realmente no son muy claros. En todo caso, aquí quizás el trabajo de mi supervisor, Jeroen Warner, podría ser muy significativo porque él hace un análisis más profundo del uso de la diplomacia hídrica en este territorio. Así que justamente y por los efectos de pandemia, por los efectos de las migraciones de las personas de Venezuela, que ahora no están viniendo, están regresando por estos pasos fronterizos, hay que tener más interés en este tipo de escalas y niveles. O sea, qué es lo que realmente estamos viendo en estas, como dos países, como una zona que comparten aguas territoriales. Y, o sea, eso no está todavía, a mi parecer, bien definido. Sí, muy interesante porque la próxima pregunta tiene una relación con toma de decisiones de escalas. La pregunta es de Miguel. ¿Cómo el impacto de la experiencia de Guayaquil en la toma de decisiones a nivel nacional para la gestión de la pandemia en Ecuador? Generalmente cuando nosotros generamos un proyecto y lo llamamos quizás inicialmente un piloto, que podría representar un proyecto prueba para después poder ser extrapolado, poder ser replicado o poder generar un conocimiento para poder crear algo nuevo. Yo creo que aquí está la respuesta. Si lo que pasó en Guayaquil generó el conocimiento a través de la experiencia y los resultados en la gestión, y digo que los resultados pudieron haber sido positivos o negativos, ese resultado puede ahora ser extrapolado hacia otras regiones del país que tienen condiciones similares, pero nunca iguales. Puede ser reproducido en otras áreas del país con condiciones similares, como podría ser Quito, a pesar que está en otro nivel por estar en cordillera, o podría generar un conocimiento nuevo para poder crear un modelo diferente basado en estos resultados en un espacio o territorio dentro del país. O sea, la experiencia de Guayaquil yo la tomaría desde ese punto de vista o de esos quizás tres diferentes enfoques. Sí, no sé si Lucia tiene alguna pregunta. Sí, dígame.
Sí, tengo una pregunta relacionada con el tema de la gobernanza y siempre pensando en esa región de Ecuador, que comparte varias características poblacionales con Colombia. Es una región, y cuento para las personas que no conocen, con presencia bastante fuerte de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes. Estas comunidades tradicionalmente tienen formas de gobernanza propias. No sé cómo sea la cuestión de las comunidades afrodescendientes en Ecuador, pero por lo menos en Colombia tienen una legislación propia y tienen formas de autogobierno también propias. ¿Cómo puede ser hecha la conexión de temas grandes como este tema de la gobernanza del agua para que efectivamente tenga diálogo con la gobernanza que se da en los territorios a través de estos pueblos indígenas o estas comunidades que tienen presencia ahí en estas zonas? Ya, es una pregunta sumamente interesante porque conozco que en el Alto Mira, creo que le llaman en Colombia, hay comunidades jaguar también asentadas, o hay comunidades afrocolombianas, que es la misma, llamemos, generación de las descendientes del Valle del Chota en el Ecuador. Y justamente esta comunidad afrodescendiente, que es la segunda más importante del Ecuador, se encuentra justamente en la zona donde hay más evidencia de sequía. Así que aún así, es un segundo punto de interés porque son comunidades con especiales sistemas de gobernanzas, llamémosles tradicionales internas, que a veces entran en conflicto con gestiones de manejo de agua. Ahora, una de las debilidades que considero el país ha tenido es no poder apropiadamente identificar los elementos relevantes de una gobernanza del agua para poder, llamémosle así, armonizarlos con los elementos de la gobernabilidad y de las gobernanzas dentro de estos grupos, dentro de los territorios. Son sumamente diferentes, pero en el contexto de los marcos, de los principios y de los valores en la gestión del agua, deberían ser los mismos para todos. En todo caso, aquí el conflicto no está en que son gestionados de manera diferente. La misma Constitución del Ecuador les da los derechos a todos los pueblos en cuanto al uso del recurso, donde la diferencia está en la gestión del recurso, donde le da un derecho, una gestión comunitaria a los pueblos indígenas o los pueblos afrodescendientes, y una gestión pública que a veces entra en un conflicto en no conocer o no entender realmente las diferencias en cuanto a las fronteras, llamémosle así, de ambos stakeholders, o a la participación. En todo caso, no es fortalecida para el entendimiento de cómo se puede proceder y cómo se debe entender realmente los roles y responsabilidades dentro de los marcos de la gestión del agua y por lo tanto de su gobernanza. Sandra, tenemos más una pregunta en el chat, una pregunta de Julio de Melo. ¿Cómo se utilizó la tecnología para el soporte de las personas en las áreas rurales durante la pandemia? Es de mi conocimiento que se ejecutaron muchas aplicaciones en los teléfonos móviles justamente para poder identificar dónde estaban los centros de mayor contagio. Pero asimismo es de mi desconocimiento y realmente en este momento de preocupación saber si estas aplicaciones llegaron a las zonas rurales. Y lo digo porque dentro de una de las experiencias que, a pesar no la mencioné, estaba justamente que el derecho humano al agua también se da en otro contexto como el derecho humano a la educación, y que en este momento en Ecuador los estudiantes se educan desde las casas.
es decir, no tienen la posibilidad de ir a las escuelas de manera física. Pero ¿qué sucede? Y aquí hablo de la diferencia entre diversidad y desigualdad. No todos los estudiantes, especialmente en el sector rural, tienen acceso a las señales de Internet. Entonces, si han habido las ideas brillantes de crear todas estas aplicaciones para poder controlar la masificación o los lugares o puntos calientes donde estaba la contaminación, sobre todo en las ciudades grandes, nuevamente las zonas rurales no se ven beneficiadas de esta tecnología porque simplemente el problema anterior de estos lugares era justamente no tener esas tecnologías. Entonces, cuando hablamos de impactos de la gestión del riesgo o del desastre, hablamos que tenemos que mirarlos desde el punto de vista de los derechos humanos o de los problemas que ya ciertas ciudades o ciertas regiones ellos ya aquecían o estaban expuestos. Sí, es una buena reflexión. No todo llega a todo el mundo de la misma manera y a veces ni siquiera llega. Sí. Sandra, ¿y cómo está ahora la situación política en Ecuador? Porque creo que en 2019 hubo un cambio de la capital de Quito para Guayaquil, creo que un tiempo, no sé, la estabilidad política fue muy fuerte, pero esta era una impresión que teníamos en Brasil. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, uno de los puntos también de análisis dentro de mi doctorado es justamente la necesidad de involucrar la dimensión política, porque justamente estas transformaciones que se dan en nuestros países de manera general afectan las dinámicas, no solo de los procesos como la gobernanza del agua o el manejo integrado de los recursos hídricos, sino de las tomas de decisiones que no se ven consolidadas o no se ven sostenibles con el tiempo. En este caso, estas transformaciones o estas incertidumbres que muchas veces se dan por estos escenarios políticos tienen un resultado que no se pueden modelar de alguna manera y tiene un impacto que no podemos valorarlo ni en las escalas de tiempo ni en las escalas de territorio. Y es sumamente interesante porque podemos hablar de manifestaciones o de ciertos desacuerdos que pueden haber de grupos por muchas razones que van a las calles o van a las carreteras, pero no podemos de alguna manera valorar el impacto ni a escala tiempo ni a escala territorio. Y más aún, si no incluimos estas variaciones o estas perturbaciones que se pueden dar por estos brotes esporádicos, llamémosle así, el mismo modelo conceptual que a veces manejamos en conceptualizar nuestra teoría se va a ver modificado, definitivamente, porque no vamos a tener un proceso ni lineal ni exponencial, sino que nos vamos a ver expuestos a estas perturbaciones que vamos a tener que incluirlas quizás hasta en el desarrollo de nuestro proceso. Entonces, me parece sumamente interesante que nunca se minimice el efecto de estas perturbaciones, llamémosle así, que en este caso tienen una connotación, una dimensión política y sociopolítica fuerte no solo en el territorio, sino en todo el espectro de país. Sí. Lucía, ¿usted tiene otra pregunta o no? Sí, sí. Sí, tengo otra pregunta, es que me demoro un poco activando el micrófono. Sí, Sandra, en la presentación mencionaste el terremoto del año 2013. 2016. 2016, Un gracias. sábado, 8:30. Oh, no, fue en la tarde, ahora que me acuerdo. Yeah. ¿Qué impacto tuvo ese terremoto que fue devastador? Yo lo recuerdo, lo tengo también muy presente.
¿qué efecto tuvo en el sistema como tal de gestión de desastres? Porque yo recuerdo que hubo una movilización bastante ágil eh, en el país y también desde otros países hacia el Ecuador, pero ¿generó esto algún tipo de cambios? Algunos de los aprendizajes han sido implementados en este momento, en el tiempo que estamos viviendo con la pandemia. A ver, yo creo que del terremoto la lección aprendida es que hubo un antes y un después. El antes, ¿qué sucedió? Fui colaboradora de justamente la Secretaría de Gestión de Riesgos, especialmente desde la parte profesional como consultora, y eso me mostró una faceta del Ecuador en cuanto a la optimización, no solo de los recursos, sino del conocimiento, en crear una nueva estructura en la respuesta y en el manejo de la gestión, especialmente. Lo que dio como resultado que el Ecuador estuviera mucho más preparado para un impacto no de la magnitud del terremoto, pero hacia un desastre. ¿Qué sucede? El 7.8 del terremoto en Ecuador puso de alguna manera en evidencia algunas debilidades, sobre todo en la coordinación. Es decir, a pesar de que había un protocolo, había un sistema implementado, había una planificación y unos códigos y unas estructuras, estas se vieron expuestas a comportamientos que hasta cierto punto fueron muy humanos por la respuesta y por la intensidad del terremoto. Se dieron muchos aciertos en cuanto a la coordinación, pero hubieron muchos desaciertos en cuanto a la organización. ¿Por qué? Porque un desastre tiene muchos niveles y a su vez tiene muchas capas de organización en sí misma. Y de alguna manera no podemos esperar el 100% de eficiencia en todos estos niveles o en todas estas capas. Entonces, lo óptimo es tratar de minimizar estos, llamémosles, estos vacíos para poder eh, alcanzar los objetivos más reales. Podría yo manifestarlo de esa manera. Lo que pasó después del terremoto fueron cambios de autoridades, donde nuevamente la dimensión política jugó un rol en la sostenibilidad de la producción de este conocimiento. No sé si lo puedo decir de manera apropiada. ¿Qué sucede? Que para cualquier sistema nuevo que se implemente, ya sea en dimensión de gestión de riesgo, control de inundaciones, manejo de recursos integrados, debe existir una sostenibilidad en la producción del conocimiento y en la generación de nuevos conocimientos. Es decir, probar con la prueba y la falta, ir probando y tratando de minimizar estos vacíos que fueron identificados durante el desastre. Esa debió haber sido la prioridad y el objetivo, porque si no, nos volvemos insostenibles cuando nuevamente va a aparecer otra calamidad como fue la de ahora y vamos a utilizar el mismo modelo, es decir, una planificación, una respuesta emergente en vez de una respuesta planificada. Entonces yo creo que eso pasó. Acabo de leer también hoy día un escrito de Chile, donde justamente ellos hacen referencia a las multiamenazas y justamente cómo Chile se prepara o se está preparando no solo para el COVID, sino para la visión que tienen de que ellos constantemente tienen otro tipo de amenazas y que estas amenazas se suceden al mismo momento. Entonces ellos expresaban, me recuerdo en ese escrito, de que de alguna manera ellos estaban justamente preparados hacia este enfoque,
un poco más amplio de sufrir varias amenazas al mismo tiempo, pero que la presencia del COVID había abierto como una ventana diferente para poder integrarla con ya la experiencia que ellos tienen hacia el resto de amenazas, que para ellos simplemente es un continuo aprendizaje cada vez que tienen que enfrentarla. Sumamente interesante. Yo creo que Chile es un espacio o es un país muy interesante con experiencias muy válidas para todos, ¿no? En caso de que debemos estar preparados no solo para un COVID, sino para un terremoto o para un incendio forestal o para una inundación. No creo que hay desastre que deba ser más importante que el otro. Muy interesante. Muchas gracias, Sandra, por su Gracias a ustedes. tiempo y por su presentación. Y cuando terminar su doctorado, vamos a invitarla para hacer otra presentación. Ok, Sí. muy agradecido. Sí, te pregunto si hay algún problema si poner su charla en YouTube, en nuestro grupo, ¿sí? Y después se tiene algún link de publicaciones, podremos también poner para las personas que quieran citar su trabajo. Claro, no, muy agradecida y sobre todo como antes de la presentación les explicaba, el objetivo mío principal es tratar de crear mucho más interés y motivación en entender la complejidad de la sequía y la escasez hídrica, y yo creo que es un buen momento para ponerlo también en la mesa de debate. No esperemos a que se presente un segundo desastre y que simplemente lo vayamos poniendo como en capas, ¿no? Y después no saber qué hacer con todos ellos al mismo tiempo. Claro, encantada y estoy a las órdenes. Sí, muchas gracias. Hasta luego.